Una jornada marcada, entre otros puntos, por la interpelación que se está llevando adelante al ministro del MIES y también a las autoridades del INAU. Y empezamos por ahí. Y ya mismo me voy al móvil y saludo a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Bueno, larga jornada aquí en el Parlamento con esta interpelación, como tú decías, al presidente del INAU, Guillermo Fossati, y también al ministro de Desarrollo, Alejandro Sciarra. Una interpelación que está llevando adelante la senadora frente amplista Silvia Nane. Comenzó sobre las 10 de la mañana con 14 sectores de preguntas. Están agrupadas en 14 módulos, alrededor de más de 40 preguntas que fueron formuladas justamente, en este caso, a los interpelados. Estamos en un momento donde la sesión ya cuenta con la participación de los distintos legisladores que están haciendo uso de la palabra. En estos momentos el senador frente amplista José Núñez. Está previsto que hable a continuación el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, y luego va a haber un cierre, 15 minutos para la miembro interpelante Silvia Nane y 15 minutos para los interpelados. De alguna forma luego está previsto de que tanto la bancada del Frente Amplio presente una moción, seguramente con disconformidad o rechazando lo que han sido las explicaciones que han brindado. Todo esto surge y parte de lo que fue el fallecimiento el 8 de mayo pasado de una adolescente de 16 años en Rivera. Ella estaba embarazada bajo amparo justamente del INAU, y se puso el foco, la discusión también en las salidas no autorizadas. La miembro interpelante Silvia Nane manejaba alrededor de 9.500 salidas no autorizadas en este 2023, que es uno de los focos donde también hubo una mea culpa por parte del presidente del INAU, señalando que es uno de los aspectos que la institución debe corregir. Tenemos para compartir parte de lo que ha sido el fragmento también de algunas de las alocuciones, tanto de Nane como de Fossati, que vamos a estar compartiendo a lo largo del programa. Y si les parece, volvemos en la medida de que está previsto. Reitero que los senadores tienen alrededor de 30 minutos para participar, y está previsto estos 15 minutos para el miembro interpelante Silvia Nane, 15 minutos que seguramente sean a cargo también de Guillermo Fossati, con lo cual, bueno, se puede desarrollar quizás una hora y pico más aquí en el Parlamento. Esta sesión, que reitero, de interpelación, comenzó sobre las 10 de la mañana. A principios del mes de julio nos enteramos por la prensa que a principios de mayo, o sea 2 meses antes, en el hospital de Salto había ocurrido la primera muerte materna del año en nuestro país, y que esa madre era una adolescente de 16 años de Rivera, que quedó embarazada estando bajo el amparo de INAU y que además era víctima de explotación sexual infantil, según denuncias que habían realizado desde el hogar femenino de Rivera en al menos 2 ocasiones. Decidimos hacer esta interpelación porque la situación de INAU es insostenible, o mejor dicho, porque INAU no sostiene las vidas de los niños y adolescentes que están bajo su protección. Tenemos un sistema de protección que no protege, y eso es demostrable con números y con situaciones concretas. El sistema de protección como tal está desbordado, están desbordados sus componentes y no funcionan las interacciones entre ellos, entonces no actúa como un sistema, definitivamente. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño de 1989, pero todavía naturalizamos o minimizamos o convivimos, fingiendo ignorancia, a veces con hechos que forman algo que yo le llamaría circuitos de desprotección, institucionales y sociales, y que van en contra de todos esos derechos que conocemos. Podríamos preguntar cómo estamos hoy en el circuito de la desprotección, en el que se supone que tenemos que proteger, y la respuesta corta sería mal. Pero tenemos un rato para tratar de entender al menos cómo funciona este circuito y ver si se nos ocurre cómo romper ese circuito en algún lado, ese circuito de desprotección, porque si no rompemos el circuito de desprotección, lo que nos pasa es que rompemos a las gurisas y a los gurises. Todos los niños y adolescentes que llegan al INAU se consideran con necesidades especiales en el sentido que han sufrido circunstancias y experiencias de vida difíciles, incluso traumáticas,
y trastornos en sus vidas. Estos aspectos, entre otras cosas, van generando conductas, van generando modalidades, estilos, manera particular de reaccionar frente a adversidades y frente a circunstancias. Sabemos que hay una muy significativa brecha entre los derechos reconocidos en las leyes y la realidad en la que viven muchos niños, niñas y adolescentes en las distintas regiones y departamentos del país. Brecha que existe y siempre existió. De la lectura de los legajos, algo llamaba la atención, que fue mencionado, las fugas. Las fugas se repetían de legajo en legajo y dentro de cada legajo. La palabra fuga se usa para referirse a la huida de un adolescente del sistema de responsabilidad penal, pero no de quien se va del sistema de protección, por entenderse que los niños y adolescentes no pueden fugarse porque no están privados de su libertad. Se pasa a designar la huida de los niños del sistema de protección como salida no autorizada o salida no acordada. Más adelante vamos a volver al Parlamento con esta interpelación. Les propongo mirar a la campaña. Según las últimas encuestas, se ha dado un descenso en intención de voto del Partido Nacional, un ascenso del Partido Colorado, y allí nacen distintas interrogantes. ¿Puede ser, por ejemplo, una elección clave para el futuro de Cabildo Abierto? ¿Tiene chance el Frente Amplio de ganar en primera vuelta? Pero además son días muy importantes para todos los partidos y los sectores, porque en este momento se están elaborando las listas, tanto al Senado como a diputados. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aludió hoy, sin nombrarlo, a la ausencia del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Sí, esto fue en el evento del Día de la Exportación. Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi toda la bolilla. Muchas gracias. Si algo faltaba para entender lo que está pasando, la aparición del presidente en la campaña electoral. Nosotros no estábamos de acuerdo con que los paneles fueran 4 y 1, cuando ya los 4 resolvieron que van a ir juntos, pero ahora no son 4, son 5, porque el propio presidente empieza a jugar. Empezó la campaña del presidente, el presidente se preocupa demasiado en dónde estoy, cuando en realidad tendría que estar mirando más las cosas que nos están pasando. Y yo no puedo decir que no me comprometí. Porque uno puede pasar por la vida sin comprometerse. Puede pasar sin hablar. Puede pasar sin debatir. Puede pasar sin decir nada. Obviamente, cuando uno habla y compromete, es esclavo de esas palabras. Pero yo no entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome, porque si no, ¿cómo les iba a pedir el voto? O los subestima mucho a los candidatos que tiene y apareció él, o la otra posibilidad que no estemos en la campaña de 2024, que estemos pensando en la 2029. De varios temas vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Daniel Buquet, doctor en ciencia política, investigador, docente grado 5. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto estar acá. Bueno, un gusto recibirte otra vez. ¿Vos lo ves metido en la campaña del presidente de la República? Bueno, puntualmente, por supuesto, digamos, él no está habilitado formalmente, tampoco puede ser candidato a la presidencia, puede ser candidato a otros cargos. Esto es un fenómeno común, yo te diría, son chicanas, está bien, formalmente está inhibido y creo que es importante tener como referencia las reglas y ser cuidadoso, es algo que en Uruguay se acostumbra, pero siempre hay deslices, ha habido, y además estamos muy lejos de lo que pasa en otros países, ¿no? Yo qué sé, México ahora... Sí. Lo menciono porque se acaba de ratificar el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa, y eso en el medio de un veredicto del Instituto Nacional Electoral de México que tuvo que estudiar una infinidad de impugnaciones, entre las cuales figuran las intervenciones del presidente en la campaña. Claro. Pero el presidente López Obrador intervino todos los días en la campaña y de forma mucho más
explícita. Bueno, con esas conferencias que brinda, aparte. Todos ¿no? los días. Claro. Quiero decir, yo no magnificaría estos hechos, evidentemente está, en ese sentido, está interviniendo, trata de hacerlo por elevación, trata de no hacer una referencia directa. Creo que es algo, por algo la reelección se prohíbe, ¿no? Aunque en algunos casos se permite una, luego se prohíbe la siguiente. ¿Por qué? Porque los presidentes tienen poder porque desbalancean el escenario de la competencia y entonces, bueno, se entiende que es mejor. Vos tenés todo el poder, sos el presidente, entonces no tiene sentido que compitas y no corresponde que intervengas en la campaña. Pero yo no magnificaría estos hechos que son casi pintorescos. Y tampoco diría que es algo que le pueda dar mucha ventaja, ¿no? Porque, como vimos ahí en las imágenes, también le da la oportunidad a Orsi de retrucarle al presidente en esa otra chicana, y es como que no confía en sus candidatos, por eso sale él. Aparte desliza ahí como que ya está pensando en el 2029. Bueno, también, O sea, pero quiero decir, permite que Orsi diga, a ver, ustedes son de segunda, ¿no? En realidad acá los que estamos compitiendo somos el presidente y yo. O sea, que le da en la medida en que le habilita una respuesta, también no necesariamente está tomando una ventaja. Es cierto que está bien, es una ventaja, ¿por qué? Porque en realidad la figura más popular del gobierno es el presidente, no es ninguno de los candidatos de la coalición. Y entonces, en la medida en que el presidente es el líder, la figura más popular, bueno, al tomar protagonismo, incide, ¿no? Pero yo creo que eso no es algo así como de lectura directa, como algo bueno, entonces ahora se desbalanceó la competencia y vas a generar un vuelco electoral. Tiene varias aristas. Ahora, lo mencionaba recién en la introducción, Daniel. Hay un momento clave, ¿no? Por estos días, quizás es como, no sé si llamarle la campaña invisible, que la gente no se da cuenta, pero los sectores, los partidos internamente están definiendo un montón de cosas que son fundamentales. De eso se habla poco, pero termina siendo clave también, ¿no? En una campaña electoral. Es fundamental, no tiene visibilidad, se sabe, salen notas en la prensa de lo que estamos hablando de que la elección de octubre es una elección presidencial y legislativa. La presidencial es fácil. O sea, hay una serie de candidatos, un número relativamente limitado. Digamos, entre los más importantes son unos pocos candidatos que ya están definidos y no tiene más misterio. Ahora, atrás de esos candidatos a presidente vienen decenas, cientos de listas que van a competir por los cargos legislativos, 130 cargos legislativos. Y esto le importa a muchísima gente, especialmente además a los partidos que ni siquiera aspiran a llegar a la presidencia, porque solo van a competir por un espacio en el Poder Legislativo, cargos de senador, cargos de diputado. Entonces, eso es bien importante. ¿Y qué pasa? Eso se define adentro de los partidos, porque la legislación uruguaya le da a los partidos una cantidad de cargos legislativos proporcional a los votos que recibieron. Pero después esos cargos legislativos hay que repartirlos adentro del partido. No hay una lista única. En general, lo que uno tiene como costumbre es, bueno, el partido tiene un candidato a presidente y después estos candidatos al Senado, a diputado, lo que corresponda. O tales por distrito, ¿no? Es lo usual. Acá no, acá todos van contra todos. En el caso del Senado, a nivel nacional. En el caso de diputados, bueno, en cada departamento en realidad, ¿no? Sí, sí. Los diputados se compiten entre los partidos por los cargos que ganó ese partido en ese departamento, entre las listas de diputados. Y a su vez, la competencia por diputado tiene que estar atada a la del Senado. Todo el mundo sabe que votamos con una sola hoja de votación, que está el presidente, están los senadores y están los diputados. Y vos tenés que armar en cada departamento tu lista de diputados con un Senado. El presidente ya no es problema, porque es el único del partido, pero tenés que armarla con un Senado. A su vez, los senados pueden hacer sublemas, ¿no? Y los cargos se reparten por sublema y después por lista. Es una complicación. Sí, bueno, pero no deja de ser importante, ¿no? No, y además exige esfuerzos estratégicos enormes, porque que vos hagas un buen acuerdo, ¿no? En que hagas un buen acuerdo, te van unos cuantos cargos en juego, porque es, bueno, puedo ganar un senador más o uno menos. Eso es la parte de arriba.
Ahora, atrás de eso, vos podés ganar 2 o 3 diputados según acuerdes que tu Senado en tal departamento va con la lista de fulano y cosas por el estilo. Entonces, es súper complicado y solo vemos, cuando vemos, la gente no le presta mayor atención, pero los que le prestamos atención vemos la parte de arriba. Que este sector arregló con este sector para ir en la misma lista al Senado, o que estos 2 sectores acordaron hacer un sublema. Pero después, esto es una discusión en cada departamento Eso por te la iba a lista decir, de no es para diputados. complicarla más, pero eso que acabas de decir es fundamental. Porque en el interior, en algunos departamentos, eso que acabas de contar es fundamental. Incluso también para los votantes, ¿no? Porque tienen determinada confianza en determinados dirigentes y leen la elección de una manera muy distinta a lo que puede llegar a ser Montevideo, por ejemplo, ¿no? Sí, porque en muchos casos, mira, lo primero es esto. En 17 de 19 departamentos, todo lo que pasa dentro de un partido es atrás de conseguir un cargo de diputado. Y esto es importante porque vos lo mirás desde afuera y decís, bueno, esto es proporcional, entonces no importa, según los votos que saque tendré tantos diputados. No, pero eso termina asignándose el diputado de Florida del Partido Nacional, va a ser uno solo. Claro. ¿Y quién va a ser? La lista más votada. Entonces, hay muchos que quieren ese cargo. ¿Cómo hacemos? Para ganar se tienen que juntar. ¿Y quién va primero? Claro, ahí, después que se juntan, tienen que definir quién es el que va a ir primero, o sea, quién va a ir con ese lugar, digamos. Y después te dicen, no, bueno, nos separamos. Ah, sí, pero perdemos porque el otro juntó. Bueno, ha más pasado gente. eso, ¿no? Y En claro, todas las elecciones pasa eso, en entonces, realidad. es crucial. Y le va la vida, digamos, le va el futuro político, la carrera política a mucha gente en este tipo de acuerdos y negocios. Ahora, vayamos acá, ¿no? A Montevideo, algunos partidos ya están haciendo algunos acuerdos. Por ejemplo, el regreso de Bordaberry en el Partido Colorado ha generado un revuelo bárbaro con dirigentes de Ciudadanos que se están yendo con él. Es verdad que algunos ya estaban en la época anterior de Vamos Uruguay. Hay ahí también una serie de acuerdos que terminan siendo fundamentales. Sí, hay algunos que sufren. Este es un caso particular porque implica el retorno de Bordaberry que se convierte a su vez en un polo de atracción. Porque ¿qué hay detrás de esto? El supuesto de que esa lista 10 va a llevar muchos votos. Y esto justamente puede funcionar al revés, ¿no? ¿Quién atrae los votos? Porque si vos decís, bueno, es el diputado del departamento, el dueño de los votos, los senadores van a querer ir a arreglar con ese diputado para que lleven su Senado. Claro. Pero cuando vos tenés un movimiento, un sector interno, Vamos Uruguay, con la figura de Bordaberry, que tiene arrastre por sí mismo en todo el país, entonces los otros dicen, bueno, pero si yo me voy con este otro se va a quedar sin votos y yo me voy a quedar sin el cargo de diputado, ¿no? Entonces, bueno, además, todo depende del tamaño del partido. El Frente Amplio, que aspira a una bancada grande, ser incluso a la mayoría, pero bueno, aún si no llega a la mayoría, es una bancada muy grande, vos podés decir, bueno, pero acá se reparte, ninguno de los grupos grandes se va a quedar sin un senador y algunos diputados, según cómo arregle. Ahora, si vos pensás en un partido que tuvo el 12% de los votos, bueno, ahí estás hablando de, pero acá va a haber 3 senadores, 4 senadores, 5 si le va bien al Partido Colorado. No hay para todos. Porque, bueno, algunos se llevará 2, si son 5, o hasta 3. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tiro con mi lista o le digo a Pedro poneme segundo? No, pero el segundo ya se lo di a vos. En fin, es un problema. ¿Cómo has visto, por ejemplo, cómo estás viendo lo del Partido Nacional? Porque, por ejemplo, hubo un acuerdo que incluye a la lista 40, el espacio de los intendentes, ¿no? Alianza Nacional, quedó por fuera Sumar, que era el espacio de Laura Raffo. El herrerismo que anda por ahí, ¿cómo ves, por ejemplo, el partido del presidente? Bueno, el Partido Nacional debería aspirar a una bancada considerable. Y no te nombré a Sartori, que muchos están esperando que hace Sartori cuando vuelva, ¿qué hace ¿no? Sartori? Ahí hay una parte de podría ser un atractivo electoral, porque ya Sartori, bueno, es una figura conocida. Y votó muy bien, te digo, también en el anterior, ¿no? O sea, votó bastante bien. Y hay plata, ¿no? Y hay recursos, ¿no? Para financiar. Entonces, bueno, sería un buen paraguas ir atrás de Sartori en algún sentido. Y operan las mismas reconfiguraciones. El problema ahí en el Partido Nacional es que me parece que hay un polo atractor muy grande en torno al presidente, aire fresco, en fin. Y después hay grupos que son chicos y que arriesgan, ¿no? El ejemplo, porque lo dijo públicamente
A veces esto es medio impúdico, pero creo que Gandini aceptó el 5º lugar del Senado de la lista principal, ¿no? del Delgado, del oficialismo, diciendo, bueno, no es un lugar seguro, es un partido que aspira a, yo qué sé, a tener una bancada considerable, pero para un partido que va a tener del orden de, no sé si llega a 10 senadores, ¿no? Aspirar a meter 5 dentro de ese partido es quedarse con la mitad de la bancada de ese partido. ¿Y qué está diciendo? Bueno, lo que está diciendo Gandini es, sí, lo que pasa es que si yo me tiro con mi propio Senado, capaz que no llego. Y entonces prefiero, hacer mi 5º lugar acá, pero tal vez algún diputado por aquí, algún diputado por allá. Y es lo que estamos viendo, ¿no? En el Frente Amplio, si Constanza Moreira va segunda en la lista 1001 y si Carolina Cose presenta su propia lista. Claro, porque ese espacio que dejó Carolina Cose, si tomamos como referencia la última elección, porque supuestamente va a encabezar la lista de la amplia, ¿no? La 1001 va por Constanza Moreira, hay que llenar eso, hay que ver cómo se rearman también los grupos dentro del Frente Amplio. Sí, Carolina Cose adquirió un liderazgo y también una figura que atrae votos por sí misma, que claro, complica a sus aliados, porque ¿qué pasa? En muchos de estos casos vos pescás en la pecera, estás hablando de que no es que yo salgo a buscar votos al conjunto del electorado uruguayo, esto ya es más, yo me voy a quedar con votos del Frente Amplio o del Partido Nacional o del Partido Colorado, ya saben que van a votar a esos candidatos presidenciales, después tienen que elegir una lista. Y entonces, bueno, esto armó el lío, no lo de Carolina Cose en particular, sino lo de Constanza Moreira con los otros sectores que habían apoyado a la candidatura de Carolina Cose, que son el Partido Socialista, el PVP y algún sector más, que entonces quedaron como fuera. Y a su vez los sublemas son importantes, porque como los senadores van al sublema, los sublemas son importantes por 2 razones. Primero, porque van al sublema, y entonces allí el sublema grande tiene alguna ventaja que le permite quedarse con un senador más, ¿no? Con respecto del sublema chico. Pero además el sublema permite que esos grupos que tienen listas al Senado dentro de un sublema hagan acuerdos para diputados en los departamentos. Claro. Porque vos arreglás y decís, en tal departamento vamos con la lista de fulano, y vos pongas como Senado A o como Senado B, si vos tenés un sublema, todos esos votos terminan en el mismo sublema. Claro. ¿No? Entonces, toda esa ingeniería es de una complejidad muy grande. La gente quiere estar, son políticos, quieren seguir su carrera o avanzar en su carrera. Los que están fuera del Parlamento quieren ingresar al Parlamento, los que ya están quieren seguir adentro, los que son diputados querrán ser senadores, yo qué sé, los que vencieron como intendente, ¿no? Andrés Lima, por ponerte un ejemplo, tuvo sus 2 periodos como intendente, bueno, querrá ser senador. Y tendrá una lista al Senado. ¿Y con quién? ¿Él solo? ¿O va con otro? ¿O va en un sublema? En fin. Lo que le decimos a la gente que lo debe estar imaginando es que por estas horas hay muchos que están durmiendo pocas horas porque se está negociando, se está arreglando todo este tipo de cosas que forman parte de la política, aparte, ¿no? Y además es muy importante lo que hacen los demás. El componente estratégico aquí es clave. Es decir, cuando decís los demás dentro del mismo partido. Y en este caso sí. Mirar al sí, lado, tus compañeros, digámoslo así. No de tu sector, pero los sectores afines, porque si vos te dormís, hablando de dormir poco, él arregló con el otro. Claro, cuando quisiste acordarse fueron. Sí, claro. No, dame el segundo lugar, sí, pero ya se lo di. Claro, porque negoció antes conmigo, en realidad. Bueno, ese es todo un tema. Sí, o arregló, yo qué sé, porque todo esto implica contrapartidas, ¿no? Es decir, no es solo voy en tal lugar, es, yo voy en tal lugar, pero entonces apoyamos a tu lista acá y allá. Pero ¿no? para Daniel, dentro de esas especulaciones, también no está en juego, es una cosa si el partido es gobierno o no, porque uno imagina, bueno, si es gobierno, hay que también ocupar cargos dentro del Ejecutivo, eso deja lugares a los suplentes, supongo que eso también debe estar en las conversaciones en este momento, ¿no? Sí, siempre está, es como vos decís. Quedar afuera del legislativo puede ser dramático para un partido de oposición. Claro. Porque vos no entraste al legislativo y no entraste a ningún lado.
tenés pocas posibilidades para seguir tu carrera. Si vos no entraste al Parlamento en el partido que ganó las elecciones o en uno de los partidos de la coalición de gobierno, bueno, te queda, a veces es el premio consuelo, de acuerdo, bueno, unas prácticas uruguayas ancestrales, el director de ente autónomo, ¿no? Ahí está. O figuras mucho más relevantes, como, no sé, creo que se mencionaba por decir, justo veíamos a la miembro interpelante Silvia Nane, que sería la suplente de Carolina Cose en el Senado. Ajá. Si el Frente Amplio es gobierno, Carolina Cose podría ser ministra. No sé si lo sería, pero quiero decir, ya fue, tiene antecedentes. Es decir, Silvia Nane pasaría a ser senadora si el Frente Amplio ganara y Carolina Cose fuera ministra, por ejemplo. No es lo mismo si el Frente Amplio queda en la oposición, Carolina Cose sería senadora y Silvia Nane, bueno, tendría que esperar a que pida licencia para Ahora, ocupar la en banca. estas especulaciones, obviamente, muchos deben estar mirando las encuestas, ¿no? Las últimas encuestas marcan un descenso del Partido Nacional, un ascenso del Partido Colorado. ¿Cómo lo lees vos eso? ¿Le encontrás alguna explicación? No, sí, a ver, una explicación no, una explicación específica. Sí. Esto pasó por tal razón. Lo que yo diría es, primero, esto ya pasó, esto mismo ya pasó. Hace 5 años, luego de las internas, en las siguientes encuestas cayó el Partido Nacional y subió el Partido Colorado. Por lo tanto, yo diría que una línea explicativa es, bueno, si esto es un fenómeno reiterado, busquemos los factores comunes. Claro, es un buen punto. ¿Vos decís que en la anterior también pasó, después que la calle Pou ganó la interna, hubo un descenso? Mirá, no me acordaba de eso. Y en ese caso era Talvi el candidato del Partido Colorado. Claro, digo para disipar, por ejemplo, casarse con la explicación de la fórmula con Valeria Ripoll causó tal nivel de desagrado en algunos sectores que no digo que no, es decir, puede ser, pero hace 5 años la fórmula fue impecable. O por lo menos nadie dijo, qué mala idea, qué mal que hiciste. Al contrario, dijeron, mirá qué bien. De hecho, creo que todos coincidimos cuando la calle Pou anuncia a Argimón, dijimos, es una fórmula muy buena para el Partido Nacional. Y anunciada de inmediato, con todo el apoyo, o sea, la fórmula fue buena. ¿Y qué pasó? Cayó en las elecciones. Lo que pasa con las internas, las primarias en este caso, es decir, la parte de las internas que es la selección de los candidatos presidenciales, lo que hace es terminar de definir el menú. Y eso la gente le dice, bueno, pará, ahora déjame ver, porque yo era colorado, estaba inclinado a los colorados, pero no sé, ganó Ojeda, no es lo mismo. Bueno, yo creo que lo que pasó hace 5 años y se repite a cierta escala, en aquel momento el crecimiento fue algo mayor del Partido Colorado incluso, fue que el triunfo de Talvi podría ser el de Ojeda ahora, clarifica el panorama, quedó, mirá, el Partido Colorado ahora tiene este candidato. Eso resultó atractivo, Talvi era una figura nueva y atractiva, Ojeda es una figura nueva y atractiva, no voy a hacer más paralelismos porque bueno, no son muy similares en otros aspectos, pero son figuras nuevas y atractivas, a lo que le podés sumar, bueno, capaz que acá hay gente que quedó desconforme. Hace 5 años lo que pasó fue que la calle Pou no ganó con tanto margen. Tuvo aquella competencia, la intromisión de Sartori, vamos a llamarle así, porque causó desagrado entre los propios blancos, quedó segundo, Larrañaga quedó desplazado a un tercer lugar. Bueno, entonces, bueno, mirá, al final es este el candidato, bueno, no sé, y de este lado hay un electorado coalicionista, ya esa identidad blanca y colorada está más diluida, sobre todo la colorada, pero en parte la blanca también. Y hay un sector, un electorado coalicionista que es un electorado que es o de centro derecha o es antifrente amplio. Y entonces capaz que no tiene partido, pero sabe que va a votar a alguno de los partidos de la coalición. Y cuando el menú de la coalición se termina de configurar, lo miran de nuevo, ¿no? Y dice, ahora me interesa más este. Entonces allí aparece este escenario. Podrá haber otras causas que justifiquen una caída del Partido Nacional. La fórmula no tiene arreglo, es decir, ya fue confirmada por la convención. En todo caso, si la fórmula genera algún rechazo en términos de captación de votos para los blancos,
La tarea de Delgado y Ripoll es convencerlos de que eso no es así, de que es una buena fórmula o la mejor de las posibles. La tarea del otro lado es aprovechar la situación, del lado colorado, quiero decir. Los demás socios de la coalición no aparecen particularmente aprovechando esa circunstancia, entre otras cosas además porque no hay ninguna novedad, nada. Ahí el menú, esa parte del menú es igual. Pablo Mieres en el Partido Independiente, Manini en Cabildo Abierto. Entonces el factor acá es, bueno, Delgado, todo el mundo sabía que iba a ganar Delgado, esta vez ganó con muchísimo margen, no como hace 5 años la calle Pou. Llamó la atención la fórmula, tenés los escándalos de corrupción, en fin, que los que en particular involucran a nacionalistas. La gente eso lo puede tomar en cuenta. Y el Partido Colorado, con este envión, tiene la oportunidad de plantear cómo más o menos se maneja, es bueno, podemos pensar en que podemos competir por el segundo lugar para el balotaje. Ya lo pensaron hace 5 años, lo que pasa es que eso se desinfló muy rápido. Y acá la gran diferencia, esto no tiene que ver con las encuestas, incluso la última que salió, si no me equivoco, que es la de Factum, capaz que ya lo agarra a la vuelta de Bordaberry. Tiene más que ver con la definición de las candidaturas y en todo caso de las fórmulas, ¿no? En el Partido Colorado, hace 5 años, cuando Bordaberry vino, fíjate que esto se reproduce, vino a plantear su interés de presentar una lista, lo escupieron para usar términos técnicos, Sí. ¿no? Sí. Sanguinetti y Talvi. Sí. Esta vez fue exactamente al revés, con los brazos abiertos. Sí. Entonces, eso fortalece frente a este envión que recibe el Partido Colorado y una figura como Bordaberry, que es una figura de primera línea del espectro político con un fuerte atractivo electoral. Sí, de hecho, volvió y marcó la agenda porque está metido en todos los temas prácticamente, ¿no? Sí, con perfil alto, metiéndose en temas donde podría tener fortalezas como el tema seguridad, creo que es la gran debilidad del gobierno, y es un caso, es un asunto peculiar, porque yo creo que es la mayor debilidad del gobierno, pero es una debilidad que el Frente Amplio no puede aprovechar, porque no es un fuerte del Frente Amplio, ¿no? Hay un término que se usa en la competencia electoral que es la propiedad de los asuntos, ¿no? Se dice que se compite por asuntos, entonces la seguridad es un asunto. La propiedad de un asunto ocurre cuando hay un candidato que es el que sabe de eso, o el que tiene capacidad en ese tema, reconocida capacidad. El Frente Amplio no tiene ni de cerca la propiedad del asunto de la seguridad, entre otras cosas porque además no es un tema que al Frente Amplio le entusiasme mucho tomarlo, sobre todo en términos de cortar con la inseguridad, reprimir la delincuencia, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que en el Partido Colorado hay figuras, Bordaberry es una de ellas, que puede reclamar su capacidad para esto, junto con su vía, hasta el propio Ojeda, que de alguna manera parece también cercano a los temas de seguridad, y entonces ahí aprovechar ese envión. La otra vez no pasó, y decir, bueno, capaz que acá competimos por el segundo lugar. Es un buen punto ese que marcás, Daniel, porque en eso de la acusación por el tema de seguridad, este gobierno apunta al Frente Amplio, lo que no pudo hacer en 15 años. Eso que decís, el Frente Amplio, si bien critica lo que pasó en este gobierno, tampoco se puede, no puede ponerse muy firme porque sabe que puede recibir críticas. Y ahí el Partido Colorado quizás se pone en el medio. Ya que hablas del Partido Colorado y hablabas de Ojeda, ¿cómo lo definirías ideológicamente, Ojeda? ¿Es posible definirlo? No, bueno, yo creo que él obviamente está vinculado a la centroderecha en términos así muy generales, ¿no? Ha mostrado por momentos un perfil ballista, incluso yo diría que él viene un poco de ese palo, un palo ballista dentro del Partido Colorado, pero al mismo tiempo activando algunos asuntos como una visión más de mano dura en temas de seguridad, que también lo sacan de ese lugar. Y creo que no es una persona muy programática, ¿no? Muy de transmitir propuestas programáticas en términos de más Estado o más mercado, ¿no? De
De hecho, creo que trabaja mucho con su imagen, ¿no? Y en términos de, bueno, atrapa todo. Ahora, yo recuerdo muy bien cuando subía, lo ubicó a la derecha de Robert Silva. Subía, dijo, cuando bajó la candidatura, fue esta la explicación que dio, es, bueno, en este escenario, para que no gane la centroizquierda del Partido Colorado, que sería Robert Silva. Que era Robert Silva, en ese caso capaz que sí, un vallismo más clásico, definido, vallista, y por lo tanto también estatista, no necesariamente mano blanda en materia de seguridad, pero Subía dice, para que, yo soy más de derecha, ponele, ¿no? Pero para que no gane la centroizquierda, voy a apoyar a Ojeda para que la centroderecha le gane a la centroizquierda. Entonces, bueno, tal vez esté un poco más ahí, y si está allí, eso también le sirve porque tiene un vice que sería de centroizquierda, o sea, más a su izquierda, y tiene un Bordaberry que yo diría que más claramente está a su derecha. Incluso Bordaberry yo lo vi muy enfático en esta línea, digamos, que se puede llamar de neoconservadurismo, ¿no? Porque por un lado representa sectores conservadores, como podría ser Manini Ríos, ¿verdad? Ambos vienen del mismo palo colorado antiballista, ¿no? Pero Bordaberry dijo con mucha claridad a favor del mercado, del libre mercado, sí, ¿no? O sea, que son las dos cosas. Una cosa conservadora, él es católico, en fin, tiene estos rasgos que serían conservadores, pero al mismo tiempo liberal o neoliberal o como vos quieras llamarle. Entonces, bueno, ahí está claramente, yo diría, con un Robert Silva y algunos sectores vallistas más tradicionales en el ala más izquierda del Partido Colorado, un Bordaberry en el ala más derecha del Partido Colorado, y capaz que Ojeda lo que tiene que hacer es equilibrio en el medio, ¿no? Va a ser un poco de su rol seguramente en esta campaña. Pensaba también, Daniel, en esto de las definiciones. Decías, ¿no? Cuando decían lo del centro-derecha, lo que significa el regreso de Bordaberry. Eso se traduce en una elección clave para Cabildo Abierto, en la continuidad de Cabildo Abierto, porque las intenciones de voto de distintas encuestas le dan bastante bajo, ¿no? De hecho, hasta quizás puede estar en juego esa banca del Senado, por ejemplo, ¿no? Hay una encuesta que le da un 3%, por ejemplo. ¿Cómo lo ves eso? Sí. Bueno, es que yo creo que justamente tenemos pendiente verificar qué tipo de emergente fue Cabildo Abierto, porque el sistema de partidos uruguayo es muy estable. Esto lo sabemos y comparado con cualquier sistema de partido de América Latina es el más estable. ¿Más estable qué quiere decir? Que si vos comparás dos elecciones van a ser muy parecidas. Va a haber un cambio, obviamente, siempre hay un cambio. Y además va a haber alternancia. Alguna vez va a haber alternancia, que el que gobierna va a dejar de gobernar y va a pasar el otro. Pero si vos mirás los votos a los partidos, cambian poco. Cada tanto hay algunos cambios un poco mayores. Entonces, por ejemplo, cuando surgió el Frente Amplio hubo un gran cambio electoral. Si vos imputás al Frente Amplio un partido nuevo, viste que en realidad el Frente Amplio se formó con políticos que ya estaban en la política, y en muchos casos en el Parlamento, pero bueno, se formó una nueva cosa. 18% de votos a un partido nuevo, o sea, se restan a los que venían recibiendo 18 puntos que pasan a este partido nuevo. Bueno, ese partido se consolidó, se consolidó que es el partido más grande que tiene el Uruguay desde hace años. Ahora, en el 89 también se formó un partido nuevo, que fue llamado el Nuevo Espacio, que en realidad formalmente fue el PGP. Ese partido era básicamente una escisión del Frente Amplio con algún aliado. Ese partido no prosperó. Ese partido, si vos querés, es el partido independiente de hoy. Claro. O sea, a diferencia del Frente Amplio, que arrancó en un 18% y ahora es el partido más grande, ese partido arrancó con un 10%, o sea, sacó una votación extraordinaria. En Uruguay, que un partido nuevo saque el 10% de los votos, es inusual, ¿no? En otros países pasa todo el tiempo. Bueno, pero ese partido se diluyó, se fue desgranando, quedó el Nuevo Espacio de Michelini, digamos, que terminó entrando al Frente Amplio y de allí terminó quedando el Partido Independiente. Una mínima expresión, una pequeña expresión, ¿sí?
Entonces, ¿qué es Cabildo? ¿Es el Frente Amplio? ¿Es el Frente Amplio, pero de derecha, que arranca con un 11% de los votos y va a terminar dentro de 20 años siendo el partido más grande del Uruguay? ¿O es un nuevo espacio que va a terminar con un 1% de los votos? Cuando apareció no podíamos decirlo. Ahora tenemos sospechas de que no va a crecer, que se va a reducir. No sabemos hasta qué punto. Y esto, bueno, podría tener explicaciones en la capacidad que tiene este partido de responder a asuntos que los demás partidos no le responden a la ciudadanía. Porque la clave de que aparezca un partido nuevo y se consolide es precisamente que ese partido pase a representar algo que una parte importante del electorado no ve en los demás partidos. Que ofrezca una oferta nueva. O dejó de ver en los demás partidos, ¿no? Yo creo que lo que ofrece Cabildo ya estaba en los partidos tradicionales. Los sectores más conservadores de los partidos tradicionales tenían visiones parecidas a las que están en Cabildo. De hecho, se alimentó de unos cuantos militantes o dirigentes de partidos tradicionales. Lo abandonaron en el proceso previo a las internas algunos dirigentes, tal vez ya pensando que, bueno, que no le iba a ir tan bien, que era mejor volver al partido de origen o pasarse a otro partido. Tiene sus problemas internos, ¿no? Y no es un partido que hoy vos puedas decir ya generó como una identidad propia. Hay un cabildismo en el Uruguay. Como había Colorado, y sigue habiendo colorados y blancos desde hace 200 años, no tanto, pero y hay frentistas, bueno, no hay cabildantes en el Uruguay. En el sentido de una identidad política, obviamente hay militantes simpatizantes de Cabildo, pero quiero decir, no se construyó una identidad política que es lo que al final te va a dar esa continuidad en el tiempo. Daniel, ¿la seguimos en otro día, otro momento? Pero, ¿la semana que viene, te parece? Cuando quieras. Te invitamos de vuelta y charlamos. ¿Cómo no? Gracias. Hacemos una pequeña pausa, además lado B, ya seguimos aquí en la pantalla de Ciudad. Vuelvo para despedirme, ya se viene la aldea aquí en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.